Bienvenidos, queridos amigos, al episodio número 8 de Oh. 10 minutos para el fondo, que ya solamente es el título de este programa, porque sabemos que son más de 10 minutos. Nos disculpamos de antemano, pero realmente los temas que, Sí, que comentamos necesitan de un poco más que 10 minutos. sí. Am, Para el la temporada 2 episodio... vamos a cambiar el nombre, pero por ahora 10 minutos Claro. es nuestro Eh, informe. Entonces el día de hoy nuevamente nos acompaña César González. Hoy día vamos a ver, como ya lo están viendo, los que están viéndolo a través de YouTube, los que no van a ver el nombre del episodio en Spotify, que justamente es el episodio 8, que es de Ella Martha Bailey. Ojalá lo esté Ujú. pronunciando bien. Am, que justamente, bueno, a César le voy a dejar como este episodio de la historia, pero un poquito la idea, como siempre hacemos en este espacio, es poder contar distintas cosas. Esta vez, como vemos, nos tocó una historia. ¿Y por qué elegimos esta historia? Para los que no conozcan la historia entonces de Ella Bailey, justamente en uno de los episodios anteriores, explícitamente el episodio 6, nosotros vimos una cita. Aquí tengo mi ayuda de memoria en pantalla, que hablaba acerca justamente de la preocupación personal por el bienestar de la comunidad y el progreso de la causa, que genera el hábito de contribuir, como de alguna forma al momento de uno hacer una contribución ayuda a esta iniciativa, ¿no? Entonces, justamente Exacto. en concordancia con eso, um, nosotros hoy día queríamos contar un poco la historia de la Bailey. Y el episodio pasado también nosotros vimos una historia más local, ¿no? Que vimos el programa Vida con Sentido en el episodio pasado. Entonces, ahora vamos a contar una historia un poco más universal de la comunidad Bahá'í. Entonces, César, por favor, cuéntanos eh, quién es esta persona, porque justamente hace mucho sentido con esta cita que vimos hace 2 episodios atrás. Así es. Bueno, como guste, Nico, primero de todo, muchas gracias por seguir con este espacio, por seguir invitándonos a participar. En verdad, se ha vuelto ya un programa muy interesante que está causando un gran impacto en la comunidad de Santiago y que ha empezado de a poquito a difundirse también con otras comunidades, así que mucha alegría, ¿no? Todo material que nos sirva para, como dijimos en episodio atrás, ¿no? Para iniciar una conversación que después los amigos sabemos continúan, siempre es muy, muy, muy preciado, ¿no? Después los amigos siguen su propia reflexión, investigan más y eso ese es el efecto que buscamos producir. Así que, bueno, yendo a la historia en particular, como decía Nico, elegimos la historia de Ala porque hace algunos episodios atrás, como decía Nico, particularmente el 6 iniciamos como un nuevo ciclo de reflexión, ¿no? Como habíamos estado harto reflexionando sobre cómo las contribuciones al fondo permiten el avance de la causa, ¿no? Nos hemos enfocado en eso, en ciertos programas que se han de alguna forma financiado con estos fondos y cómo han permitido el avance de la fe, cómo el funcionamiento institucional, habíamos analizado esta cadena, ¿no? Que se produce, esta ola, etcétera, pero en el episodio 6 ¿no? Abrimos una nueva etapa también, que es esta reflexión sobre cómo las contribuciones impactan también al individuo, ¿no? Al amigo en particular que contribuye, cómo tiene un efecto en su alma, en su progreso, y cómo finalmente el acto de contribuir es parte de un concepto mayor que podríamos llamar la identidad Bahá'í. Y creemos que entonces la historia de la Valley es muy preciada porque refleja muy bien esa identidad, ¿no? Y hay dos como episodios muy memorables de su vida que conectan uno con el otro y que nos muestran de nuevo esta relación de la cita que estaba mencionando Nico, que es esta correlación entre el deber de donar y contribuir al fondo y el deber de enseñar. Entonces, bueno, la historia resumida que vamos a ver hoy día de la vida de ella, porque es una historia muy larga y muy maravillosa, todo lo que uno podría rescatar de sus distintas etapas, digamos, en su participación en la comunidad Bahá'í. Está sacada y pasamos de nuevo al aviso del libro Historia acerca de los fondos Bahá'ís, de la señora Gloria Faisi, que fue el mismo que ocupamos varios episodios atrás, ¿no? Cuando contamos la historia sobre esta primera donación, esta cadena de favores, ¿no? En torno a la primera donación al Templo de la India. Y básicamente ella comenta, ¿no? Que al día de hoy son muchas las personas que se han, digamos, beneficiado o que han percibido y han tenido el placer, el deleite y la alegría de conectarse con las casas de oración, ¿no? De encontrar esos lugares de oración, esos lugares maravillosos, muy perfectamente creados, con mucha dedicación, mucho empeño para que sean lugares que atraen mucho al corazón de las personas. Y
quizás muchas de estas personas, ¿no? Estos miles de veces amigos que participan, que oran, que se ven su vida influenciada por la casa de oración, a veces no están del todo conscientes de que estas casas de oración requirieron de muchos sacrificios de parte de los amigos, ¿no? Y en particular entonces se da cuenta que el caso de la construcción de la casa de oración de Wilmette, la casa de oración para Norteamérica, esta es una historia particularmente llena de sacrificios, porque sabemos que fue una construcción muy larga, que duró casi 40 años, ¿no? Como desde 1912, cuando durante el viaje del maestro se puso la primera piedra, después recién en 1920 pudo comenzar la construcción, fueron pasando los años y recién en 1950, es decir, casi 40 años después se finalizó. Entonces, en ese devenir, y sabemos que durante esa época Estados Unidos vivió momentos muy locos, ¿no? Entre la Segunda Guerra Mundial, previamente a eso estuvo la crisis del 29, que todos estudiamos en nuestros años escolares, qué sé yo. Entonces, fue un periodo bien tormentoso en la historia, digamos, y coincidió con todo este proceso de construcción de la Casa de Oración. Entonces, ella menciona que en varias etapas la Casa de Oración, si bien tenía el soporte no solo de los Bahá'ís de Norteamérica, sino de los Bahá'ís de todo el mundo, la comunidad Bahá'í tampoco era tan grande para solventar el gran desafío que implicaba una casa de oración de esta naturaleza y esta envergadura. Entonces hubieron muchos momentos bien críticos donde la construcción casi quedaba paralizada por la falta de recursos, ¿no? Y en una de estas ocasiones, entonces describe la señora Gloria Facey, la Asamblea Nacional de los Estados Unidos hizo un llamado especial a los creyentes de Norteamérica a que se levantaran a contribuir con mayor entusiasmo entonces para este propósito y se pudiera cumplir la meta de contribución que se requería para superar esta crisis y que la construcción del templo no se detuviera. Y entre entonces los muchos bajáis que respondieron estaba el Abari, ¿no? Que a esa altura ya era una bajáis de edad avanzada y que se caracterizaba por muchas cosas, por tener un alma muy pura, ser muy generosa de corazón, pero no necesariamente por ser especialmente acaudalada o por tener muchos medios materiales. No obstante, ella describe que él con los años había hecho el trabajo muy esforzado de juntar un poco de dinero para poder invertirlo en su propio entierro cuando falleciera, pero que ella tenía su corazón tan entonces encendido por la relación de Bajaola, que cuando llegó este llamado de parte de la Asamblea Nacional de Estados Unidos, ella decide levantarse a responder ese llamado y primero da la mitad de ese dinero que tenía ahorrado para el templo, pero cuando vio posteriormente que el llamado seguía vigente, ¿no? Que la Asamblea seguía haciendo llamados a la comunidad porque todavía no se lograba superar la crisis financiera requerida para el templo, ella decidió entonces donar todo el resto del dinero que le quedaba y afirmó, digamos, a los amigos que la conocían que ella no le importaba entonces ser enterrada en un cementerio, digamos, una suerte como de fosa común que estaban destinadas a los indigentes y que no necesitaba ni siquiera que una piedra fuera marcada, digamos, donde estaba ella enterrada, como que ella se desprendía totalmente de eso y que lo que le importaba era aportar al progreso de la casa de oración. Ahora, como vemos entonces hasta ahí podemos ver esa primera dimensión de esta identidad Bahá'í, que es el acto de donar, y que queda súper graficado en este espíritu de sacrificio que también hemos ido explorando a través de los capítulos. Pero la historia de ella continúa y uno puede ver entonces esta coherencia con otros elementos y cómo este mismo espíritu de sacrificio por la fe se manifiesta en otros aspectos. Y nos lleva un par de años en el futuro, cuando entonces el Guardián estaba lanzando esta cruzada de pioneros, que sabemos todas las grandes cruzadas que estableció el Guardián para lograr que la fe se extendiera a todos los rincones del mundo. Y en particular hizo un llamado para que algunos creyentes de Estados Unidos se movilizaran a África y conquistaran, sabemos, este continente que ha traído tantas confirmaciones y tanto avance a la fe en el mundo hasta el día de hoy. Y una de las que efectivamente se levantó a responder a ese llamado, pese a que estaba ya cercana a sus 90 años y era ya cada vez su cuerpo más debilitado y más como cansado, fue precisamente Ella Bali. Y ella decidió o quiso muy humildemente ir como pionera. La historia de su viaje es muy interesante porque ella de hecho ni siquiera sentía que iba a ser tan una carga que deseaba en lo más profundo de su corazón responder a ese llamado, pero no quería expresarlo por miedo a que finalmente los planes de estos otros dos pioneros, que eran una pareja joven, se retrasaran por su propia, digamos, dificultades de movimiento, por su edad y todo. Pero se dio que finalmente estos mismos creyentes le ofrecen a él a ir, ella acepta de gustosa, ellos escriben al guardián para confirmar si es que efectivamente era aceptado por el guardián que ella se levantara, y el guardián responde de manera afirmativa, y ella comienza un viaje que tenemos que pensar de nuevo, en el contexto de esa época era un viaje sumamente difícil, ¿no? No era como ahora que quizá uno toma un solo avión y llega hasta destino, sino que implicó varios movimientos, ir de donde ella estaba en California, hospitalizada por lo demás, había estado con una enfermedad súper fuerte de neumonía, había estado después como en un hogar de ancianos, los creyentes
de ese lugar en California le decían que era una locura que ella fuera hasta África, particularmente al Líbano, que era donde iba a ir de pionera, y ella les decía que no le importaba sacrificar esta vida que tenía, estos últimos años que le quedaban, si es que con ello lograba, digamos, enseñar aunque fuera a una persona la fe de Bahá'u'lláh. Y finalmente lo logra, o sea, pese a un viaje sumamente, como les decía, tormentoso, de California a Nueva York, después de Nueva York tuvo que ir a Roma, de Roma de recién movilizarse después de un tiempo, porque en Roma también tuvo algunas dificultades de salud, poder llegar finalmente a su lugar de destino y servir como pionera por algún tiempo, particularmente en Libia, en la ciudad de Trípoli. Ahora, lo interesante, y que con esto podemos quizás cerrar la historia, es que, bueno, ella finalmente fallece en su puesto de pionerismo. O sea, ella se levanta, se va de su tierra natal y jamás vuelve a regresar, digamos, se consagra su vida al servicio de Bahá'u'lláh. Y es que, como veíamos y podemos recordar en la historia sobre la contribución, ella había decidido donar todo lo que tenía para su propio entierro, ¿no? Y no le importó y se desprendió de ese aspecto. Pero cuando ella finalmente da su vida en este proceso de pionerismo, el guardián de la causa la declara y la consagra como una mártir de la fe. Declara que por haber hecho este viaje sabiendo que ponía en riesgo su propia vida y por haber, digamos, cumplido con este llamado al pionerismo, el guardián le otorga la corona del martirio. Y en ese contexto también los amigos de varias partes del mundo deciden apoyar y juntan fondos para otorgarle, digamos, una sepultura digna. Y sobre eso, digamos, el guardián decide no solamente que tuviera una sepultura digna, sino que decide elegir y encarga a un grupo de bajáis preparar un pequeño, digamos, como monumento que honrara el recuerdo de El Avali. Y después en un congreso, un año después, digamos, que fue un congreso que celebró esta cruzada de expansión de la fe, el guardián prestó un homenaje particular enviando una nota donde recordaba la posición de mártir que había adquirido Ela y recordaba también sus frutos y declaraba finalmente que todos aquellos que en el futuro escucharan su historia se iban a desprender de sus bienes materiales y se iban a levantar como pioneros a enseñar la fe siguiendo el ejemplo de esta gran mártir de la causa de Dios. Ella es Ela Valley. Tremendo, Wow. ¿no? Estoy Qué tratando personaje. de contenerme, la verdad, porque yo creo que es súper inspirador. Acá encontramos una foto que me parece una de las más recientes, si es que la están viendo, ¿no? Si es que la están Claro. escuchando este episodio, váyanse a verlo y van a ver alguna foto de ella. Pero sí, había algunas otras fotos de ella más joven y quizás, como decía, quizás esta es la más reciente Ah, y es interesante, poquito año antes de su fallecimiento, digamos, como ya su claro, edad más sí, avanzada. seguramente sí. Am, es interesante cómo, ya voy a hacer algunas reflexiones finales porque ya estamos pasados del tiempo, No, adelante, pero, adelante. pero es interesante cómo uno, no hay un tema de edad, o sea, de alguna forma siempre como estructura, digámoslo así, o lo que se conoce es que muchas veces como que los jóvenes pueden tener ese espíritu de ir pioneros y quizás muchas veces eran ellos los que se ofrecían a hacer, ¿no? La historia de la fe tiene muchos jóvenes pioneros o jóvenes que han estado como puntas de lanza en, en la misma reconocimiento a la fe, como pasó con el PAP, como pasó con Bajaola, ¿no? ¿Cierto? En la historia en Sí. general ha habido hartos jóvenes, pero también hay hartos como Elas, por hacerlo plural, ¿no? Así es. Que son personas que sienten ese mismo quizás espíritu, esa misma, ese mismo vigor, esa misma capacidad de querer con lo que ella tenía en ese momento. O sea, probablemente, así como veíamos la historia del templo de la India, o sea, probablemente sea algo en especies, ¿no? Ese anillo, y de ese anillo surgieron alguna cadena de favores. Acá directamente ella puso esos medios materiales con un bienestar material, o sea, perdón, puso esos medios materiales con un fin espiritual y justamente entonces eh, de alguna forma pudo contribuir al progreso de la causa de esa manera. No obstante, con Así eso es. también lo hizo de manera así como física, o sea, Entregando su vida. entregando justamente todo ese sacrificio, entregando su vida misma justamente a poder enseñar la fe. Y yo creo que acá es interesante, como siempre hemos mencionado, cómo los medios materiales pueden traer entonces bienes espirituales, llamémoslo así, Exacto. y que no importa entonces justamente
el monto que diera, o no importa cómo, sino lo que uno puede rescatar justamente es ese sacrificio, ese querer Exactamente, justamente aportar al bien común, que es lo que prevalece. Y que exactamente. justamente, así como tú mencionaste, o sea, es una historia que gracias a todo eso, ¿no? A todo ese espíritu, como que va a seguir probablemente contándose. Y que por eso mismo la hemos traído acá, ¿no? O sea, por eso mismo la hemos compartido. Dice un amigo Jai que nunca falte, ¿no? Que nunca falte el recuerdo de Ella Vale y su sacrificio. Nico, Ujú, si puedo agregar dos cosas cortitas que me hizo pensar en lo que estaba diciendo ahora. Tú siempre mencionas esto de, un dato ¿no? adicional de que tú siempre mencionas esto de que a veces cuando uno contribuye uno no sabe cómo incluso materialmente eso también puede volver, ¿no? Como de repente yo dono por una clase de niños, después terminan siendo 1000 niños los que participan de esa clase, o dono para un centro Bahá'í después acoge a mi familia de alguna manera, etcétera. Y en ujú, el caso de la Valley, quería destacar nomás de que ella hace esta donación tan sacrificada en los momentos cuando la construcción del templo de Estados Unidos lo necesitaba, y cuando ella entonces después, años después, nos entrega su vida en este sacrificio de viajar como pionera, el guardián pidió a los creyentes de Occidente, digamos, los países americanos, que ya el templo ya estaba dedicado en ese entonces, ¿no? Ya fue después ujú. de 1950, y entonces les pide hacer una devocional especial por ella. Entonces, ella aportó a ese templo, que finalmente fue donde después se celebra una devocional especial en su recuerdo y por el progreso de su alma. Entonces, muy bello. Y el otro dato chiquitito que estaba pensando sobre la vida es esto de que sabemos y hemos hablado esta veces de que finalmente las cosas materiales no es lo relevante, sino el sacrificio que hay detrás. Y en ambas cosas se grafican, digamos, en ambos puntos de la historia se grafica esto, porque uno podría pensar, pero no suena ofensivo, pero que la contribución que quizá ella dio, que eran sus ahorros para el cementerio, digamos, para su entierro, probablemente materialmente no fue muy significativa. Quizás por sí sola no superó para nada la crisis que estaba atravesando, digamos, la construcción. Y asimismo su vida, probablemente, digamos, la vida, uno podría decir la vida de una persona que está en los últimos años, que ya está debilitada físicamente, etcétera. Uno podría decir de una perspectiva materialista que ya no tiene tanto valor, ¿no? O sea, es carne para el sacrificio desde la perspectiva de los materiales, ¿no? Pero si uno lo ve desde esta perspectiva espiritual, lo relevante es el sacrificio que ella hace. Y ese sacrificio que hizo cuando hizo esa donación y el sacrificio que hace al entregar su vida, por mucho que materialmente no nos parezca quizás tan relevante, tuvo un efecto espiritual tan grande. O sea, la liberación de la energía que se liberan con el martirio, la energía que se liberan con una donación, con ese nivel de sacrificio, quizás a cuánto inspiró, a cuántas almas tocó, ni siquiera a nivel consciente, sino de esas fuerzas espirituales que se esparcen. Entonces, creo que de verdad es un ejemplo que es digno de recordar y como decís tú, ojalá nunca paremos de recordar a estos tremendos mártires y maestros de la causa. Exactamente. Ah, Y hoy un día ejemplo es de la la identidad posibilidad bahá'í. hoy día justamente, em, y es interesante porque en esa misma cita que recordábamos, justamente decía de que el deber de contribuir, al igual que el deber de enseñar, es un aspecto fundamental de la identidad Ajá. bahá'í que fortalece la fe. Y Ujú. quería solamente ya para cerrar, ella fue y de alguna forma como contribuyó y también fue y Así es. físicamente enseñó, o sea, como Se enseñó. como Exacto. pionera, ¿no? Entonces es interesante Claro. como probablemente quizás nosotros hoy día al ver este tipo de ejemplos nos cerremos a decir, bueno, no voy a alcanzar esa estación o ese estado o esas capacidades o esas mismas contribuciones. Y probablemente es verdad, pero entonces, ¿qué ejemplos veíamos nosotros hoy en día? Lo veíamos en el episodio pasado, lo vemos en muchas de las otras cosas que está haciendo hoy día la Exactamente. comunidad Bahá'í. Vemos ejemplos de esto mismo, ¿no? De sacrificio que podemos hacer, de contribuir a un bien mayor, de contribuir a través de medios materiales a el desarrollo espiritual de la comunidad, en el templo, en otras actividades que se hagan en la misma comunidad local o nacional. Entonces, Ya. bueno, tenemos que Tremendo. cerrar. Estamos mucho Pero más sí, te que entiendo, Nico, pasados, entiendo tu corazón. pero gracias a los amigos que Definitivamente, están escuchando, viendo da muchas gracias. y si quieren Sí, referencia a esta historia, bueno, nos pueden escribir a mí o a César y gustoso les vamos a exacto. compartir esta u otras historias y así pueden quizás profundizar un poco más. Solamente este es En un sus propias casas. poquito Sí. para que puedan conocer esta muy inspiradora historia. Así que nos vemos entonces en el Ya siguiente bajo la. episodio.
Saludos Muchas gracias, amigos. César. Gracias Nico, cariños a todos. Nos vemos, Adiós. Pampa.